Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi pasión por el hogar. Pues aquí estamos en un nuevo día, un día maravilloso. Ha hecho un sol increíble. La verdad que ha sido un día muy bonito. Y aquí ya, pues una vez me he tomado mi café, pues he hecho mi diario de gratitud. Bueno, lo que suelo hacer, pues cuando todo está en silencio, dedicarme ese tiempo a mí, a lo que me relaja y me prepara pues para el día. Y lo siguiente, pues ya ponerme manos a la obra en hacer las tareas domésticas. Y para mí eso es pues recoger y ordenar todo. La verdad, tengo suerte, mis hijos son mayores y poco tengo que recoger. No es lo mismo, yo creo que la vida son varias etapas y yo estoy pues en la etapa de mis hijos, pues a lo mejor, ay, como echo de menos cuando eran chiquititos. Pero bueno, que estoy en otra etapa y la estoy disfrutando muchísimo. Y una vez he ordenado y he recogido un poco, pues voy a limpiar pues lo típico. Si tienes flores, pues el polen, el poquito polvo que te cae en lo que son las mesas de cristal. Esas cosas pues que repasamos a diario, recoger las mantas, eh, que puede parecer aburrido, porque eso es lo que tiene la vida cotidiana, que es siempre lo mismo. Pero me gusta ponerle intención y cuando le pones intención, eso lo cambia todo. Y para mí es algo maravilloso porque la vida cotidiana tiene eso, tiene ese puntito de magia. Y sí, sé lo que estáis pensando, que la vida cotidiana tiene magia. Sí, sí que la tiene. Y mucha. Porque si fuéramos conscientes y viviéramos con la intención de apreciar la belleza que hay dentro de nuestras cuatro paredes que nos envuelven prácticamente el mayor tiempo de nuestra vida, ¿creéis realmente que necesitaríamos mucho más para vivir felices? Son esos detalles que nos envuelven cada día. El sol entrando por la ventana de nuestra casa, filtrándose a través de la cortina, el olor a café recién hecho. Son esas pequeñas cosas que si las apreciáramos nos inspirarían mucho más en nuestro día a día. En esencia, lo que quiero transmitir se trata de que seamos conscientes y elijamos pues lo lento en lugar de lo rápido, la calidad en lugar de la cantidad y que pongamos esa intención para no ir siempre en piloto automático,
que realmente es como está hoy en día el día a día o cómo la sociedad nos empuja hacia ello. Yo cuando empecé a apreciar pues el vivir así, el más lento, más tranquilo, más pausado, no sabría cómo expresarlo, pero empecé haciendo estas pequeñas cosas que aún trabajaba, que ya os digo que trabajaba muchísimo y hacía muchas horas, y empezar a hacer las cosas de cero, el cuidar un poquito más a mi familia, pues con cosas sencillas. Ya os digo que no hace falta que te pongas a hacer algo súper elaborado, pero sí que empecé a hacer pequeñas cosas. No las hacía cada día, pero sí empezar a cocinar o la repostería pues desde cero. Pues en vez de comprar el hojaldre en el supermercado, pues hacerlo yo misma. No estoy diciendo que cada día tengas que hacerlo, pero si trabajas o no tienes mucho tiempo, no se trata de que lo hagas cada día, pues una vez a la semana o una vez al mes. Se trata de que se amolde a tu estilo de vida y ello pues te produzca serenidad y paz. Y por supuesto, otra cosa que me gustaría recalcar, pues es el cuidarnos a nosotras. Físicamente, pues ir a andar, hacer un poco pues de yoga. Yo, por ejemplo, llevo unos días que me molesta un poquito la espalda y he cambiado los ejercicios. Supongo que de estar en el jardín, pues me creo yo que ya estoy en verano, ya sabéis que soy así de positiva, y he ido un poco pues no me he abrigado, no me he puesto chaquetones, la verdad. He ido pues con la sudadera y yo supongo pues que he cogido un poquito de frío. Y estoy haciendo estos ejercicios que me van súper bien. Y estaré pues una semanita haciendo pues estos ejercicios para la espalda. No hice el cuarto porque era un cuarto de hora. Normalmente hago 10 minutos de yoga, pero estos eran 15 minutos. No pude acabarlos, soy sincera. No los hice todos porque digo, madre mía, que, que cuesta, ¿eh? Que mira, este último ejercicio uf, fue tremendo, porque digo, no me voy a poder levantar del suelo. Y ahora pues vamos a pasar a la parte creativa del vídeo. ¿Os acordáis en el último vídeo que cogí las varas de almendro y las puse en un cubo de agua? ¿Veis? Con unas piedras encima. Y se ha formado, pues, se ha mantenido esa forma redonda. Ahora lo estoy atando con una cuerda y así podré tener pues otra corona. La pondré a secar al sol y estas cosas así, artesanales, hacen que tu hogar se vea pues eh, le da personalidad y le da carácter. Me gusta muchísimo porque dice mucho de ti como persona.
Y esta es la corona pues que hice el domingo, y me escribió una suscriptora y me dijo: ponle laca que te va a durar muchísimo. Te mando un besazo. Menos mal que me lo dijiste, porque es que me encanta y me gustaría que durase mucho. Y si es así, la que tengo en el vestidor haré otra mezclando lavanda y mimosa. No sé, creo que puede quedar muy bonito. Y aquí pues me veis que voy a limpiar todos los cristales de esta parte de la casa, que es una ardua tarea. Porque quiero hacer el comedor grande, lo quiero pues hacerle la limpieza de primavera. Y los cristales me suelen entretener muchísimo. Y entonces, para no agotarme, porque bueno, dejadme que explique. Uf, el comedor ese lo divido por la mitad cuando lo limpio. Hago una parte un día y hago otra parte otro día. Pero los cristales me ocupan mucho tiempo y normalmente pues me ayuda alguno de mis hijos. Este no es el caso porque están pues en la universidad o están ayudando a su padre en el jardín. Lo tenemos que poner al día. Y entonces he preferido pues hacer la tarea de los cristales un día y luego me partiré por la mitad el comedor. Una parte la haré un día y otra parte lo haré otro día. Así es una manera mucho más fácil de poder gestionar pues mi casa. Cuando, supongo que como todas, cuando limpiamos pues nos gusta tener que tenga cierta estructura y cierta lógica. No limpiar porque tienes que limpiar, sino sacar el máximo provecho a tu tiempo y no pasarme todo el día limpiando. Ya os digo que yo dedico unas horas al día, lo que es la limpieza, y luego ya durante el día me olvido. Es evidente que tendré mis rutinas pues después de comer, después de cenar. Eso es una cosa. Y otra cosa es limpiar tu casa. Y me gustaría resaltar la importancia de tener los cristales limpios. Soy una maniática, lo reconozco. Me altera. Es algo del hogar que me altera muchísimo y tiene mucha más importancia de la que creemos. Eh, Hace que entre la luz mejor, hace que tu hogar se vea más amplio y más agradable. Ayudas pues a que se conserven en mejor estado los cristales, no se rayen. Eh, ¿Qué más? Por higiene, porque depende de qué ventanas pues te pueden acumular hasta moho. ¿Qué más? Que es una cosa bien sencilla, pero poder ver el exterior sin manchas ni marcas, de verdad, que es una sensación agradable. Y tener las ventanas limpias pues da esa sensación de orden y cuidado. Es como el resto de la casa. Dos cosas que le doy mucha importancia es que la casa huela bien, porque aunque esté desordenada, si huele bien, lo ves distinto, la aprecias, la ves desde otro punto de vista. Y los cristales, pues es eso, el poder mirar hacia afuera, al exterior, y que no veas nada que desmejore la imagen. Da igual si estás viendo un bloque de pisos como si estás viendo la montaña, eso da igual. Es la claridad y la iluminación que entra dentro de casa.
Y la verdad, después de tanta lluvia y tantos meses sin poder tenerlo como a mí me gusta, qué tranquilidad, qué paz mental me ha dado poder verlos otra vez pues limpios. Me encantan. Tranquilas, no os voy a grabar todos los cristales ni por dentro ni por fuera, solo algunos. Pero sí que donde están los sillones tengo que moverlos y como estoy sola pues no lo voy a hacer, más teniendo la espalda así. Y me quedarán limpiar estos cristales por dentro, que están bastante bien porque no hace mucho que los hice. O sea que pues cuando haga la limpieza a fondo pues los haré. Pero ya me ha adelantado todo ese trabajo. Y aquí ya vamos a después de comer. No he grabado la comida porque es algo que ya me habéis visto prepararlo, pero sí que os voy a dejar la receta de esta coca o bizcocho, como queráis llamarlo. La hago cuando se acaba el invierno prácticamente. ¿Por qué? Porque la hago con chocolate a la taza, en polvo, no el de pastilla, sino chocolate a la taza. Como ya mis hijos no hace tanto frío, no les apetece y entonces para no tirarlo y aprovecharlo pues hago este bizcocho. Os dejaré los ingredientes pero os lo explico por encima porque la verdad que es súper resultona esta coca. Lleva pues harina, chocolate a la taza en polvo. Lleva 5 huevos, azúcar. Los huevos y el azúcar es lo primero que hago. Lo pongo a punto de cinta que coja volumen. Luego lleva aceite de girasol, leche. Todo eso lo mezclo muy suavemente. Y ahora pues cojo lo que es la harina, el cacao en polvo, un sobre de levadura química y 2 cucharadas rasas de bicarbonato. Lleva una cucharadita de canela y una cucharadita de jengibre. Y lo que es ahora no me sale. Lo que es los ingredientes secos. Y los húmedos los voy integrando pues poco a poco y en movimientos envolventes. No lo bato con la batidora porque si no quedaría como muy compacto. Y es una manera de que te quede muy jugosa. Es increíble. Y pongo el horno precalentado a 180 grados e introduzco la coca. Está 1 hora y doy estos golpecitos para sacar el aire. Maneras de presentarla. Antes de cocinarla pondría azúcar blanca con canela y lo pondría por encima una vez ya puesto lo que es la masa y lo hornearía. Si lo sacas afuera también se puede presentar con azúcar glass, pero si pones el azúcar glass que sea para consumir rápido porque si no, como es un bizcocho muy jugoso, se va a quedar como húmedo y cuando ha pasado pues unas horas no es muy agradable.
Pero como a mis hijos no les gusta ni una cosa ni la otra, la hago pues así, solo horneada y ya está. Y está increíble. Si la tapas, te puede durar pues varios días fuera de la nevera. Está muy rica y la verdad mis hijos cada año pues se acuerdan siempre de que cuando acaba ya un poquito el invierno y se va acercando la primavera, pues les encanta comerla. No sé si os pasa a vosotras lo mismo, pero cuando oigo estos ruidos así, el guardar cosas, el crujir del papel del bizcocho, no sé, creo que se tratan de esos pequeños y sutiles cambios que hacen que nuestros días se sientan un poco más tranquilos y más intencionales, y creo que son mucho más bonitos. Y aquí tengo a uno de mis hijos que veis que el bizcocho todavía está caliente, que humea. Mirad qué tierno. Pues no se aguantaba y se lo quería comer ya. Porque como es eso, como es un bizcocho que hago de año en año, porque es para aprovechar eso, y me encanta pues que esperen ese momento o se acuerden todavía de cuando eran pequeños y se lo hacía. Creo que atesorar esas cosas son maravillosas. Y quisiera deciros y agradeceros vuestro apoyo y que sepáis que sois la fuente de inspiración pues para crear estos vídeos. Me hace muchísima ilusión, me motiva muchísimo, tanto si me escribís o las que no sintáis cómodas escribiendo, no pasa nada, pero sé que estáis ahí y quería pues agradecerlo y compartir este espacio pues con personas que más o menos pues tenemos las mismas inquietudes, pues eso, la verdad, el no sentirte sola es súper agradable. Me ha encantado pues compartir este ratito con vosotras. Espero, como siempre, que os haya inspirado o simplemente os haya hecho compañía. Nos vemos en el próximo vídeo.